My Little Pony. Mi dragón especial. Parte 17. Esfuerzo amoroso. El sol de la mañana sobre Ponyville parecía haber sido pulido por los mismísimos cascos de Celestia para brillar con una intensidad especial. No era un calor sofocante, sino un resplandor dorado y vibrante, una luz que se filtraba por las ventanas de cristal de la boutique Carrousel y convertía las partículas de polvo en danza en pequeñas pepitas de oro. Era el tipo de mañana que reflejaba, casi de forma mágica, el estado de ánimo de la gobernante de Equestria. Dentro de la boutique, el ambiente era una mezcla de concentración absoluta y entusiasmo desbordante. El suave clac-clac de las agujas mágicas y el deslizamiento de las tijeras sobre la seda eran los únicos sonidos que competían con el tarareo rítmico de Sweetie Belle. La unicornio estaba completamente inclinada sobre una mesa de trabajo secundaria, su crin lavanda y rosa recogida en un moño improvisado para que no estorbara su visión. Rarity, que estaba a su lado con una taza de té de pétalos de rosa en una nube de magia azul, observaba cada movimiento de su hermana con una mezcla de orgullo profesional y ansiedad fraternal. Sweetie Belle, tesoro, por favor, insistió Rarity por quinta vez en la última hora, ajustándose las gafas de costura, deja que te ayude con el dobladillo invisible de la falda. Esa técnica requiere una precisión que solo años de frustración y dedicatoria pueden otorgar. Podría terminarlo en 5 minutos y te aseguro que quedaría digno de una pasarela en Manhattan. Sweetie Belle ni siquiera levantó la vista. Su cuerno brillaba con una luz blanca constante mientras guiaba un hilo de plata a través de una tela que parecía capturar la luz del sol. No, Rarity. Ya te lo dije, respondió Sweetie con una firmeza que sorprendió a su hermana mayor. Aprecio mucho tus consejos, de verdad, y no sé qué habría hecho sin tus sugerencias sobre el tipo de encaje, pero este vestido, tengo que hacerlo yo. Cada puntada, cada pliegue. Siento que si dejo que alguien más ponga un solo hilo, ya no sería mi mensaje. Rarity suspiró, pero una sonrisa de ternura se dibujó en sus labios. Se acercó un poco más, dejando que el aroma de su té llenara el espacio personal de su hermana. Entiendo el sentimiento, querida. La moda es la expresión más pura del alma. Pero me preocupa que te agotes antes de llegar a Canterlot. Has estado despierta desde las 5 de la mañana. Vale la pena, murmuró Sweetie Belle, mordiéndose el labio inferior mientras realizaba un nudo francés particularmente difícil. Después de lo que pasó en la torre del reloj el día de corazones y cascos, después de cómo Spike me miró, siento que debo tener mi mejor versión. No puedo presentarme ante él con algo que simplemente compreo que tú hiciste por mí. Quiero que vea mi esfuerzo. Rarity dejó su taza de té sobre un pedestal de mármol y se colocó detrás de Sweetie Belle poniendo sus cascos sobre los hombros de su hermana mientras ella seguía cociendo ininterrumpidamente. Oh, Sweetie Belle, no tienes idea de lo encantada que estoy. De todas las elecciones que pudiste haber tomado, elegiste a Spike. Y déjame decirte, desde el fondo de mi corazón, que has elegido el mejor partido de toda Equestria. Sweetie Belle se detuvo un momento, su rostro tornándose de un rosa intenso que rivalizaba con los colores de su propia crin. ¿De verdad lo crees, Rarity? A veces pienso que, bueno, él es un dragón, el asistente real de Dwilit, y yo solo soy una maestra de la escuela de la amistad. Tonterías. Exclamó Rarity. Spike es un caballero en el sentido más estricto de la palabra. Es leal, es valiente, tiene un gusto impecable para las gemas, lo cual es una virtud cardinal, por cierto, y, sobre todo, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. He visto a muchos pretendientes en mi vida, Sweetie, desde condes aburridos hasta modelos egocéntricos, y te aseguro que ninguno le llega ni a la suela de la garra a Spike. El que diga que un dragón no es un partido digno para una unicornio de nuestra estirpe, que se atreva a decírmelo a la cara. Me encargaré de que su reputación social sea tan inexistente como un vestido de poliéster en una boda real. Sweetie Belle soltó una risita nerviosa, sintiéndose reforzada por las palabras de su hermana. Él siempre ha estado ahí, ¿verdad? Dijo Sweetie Belle en voz baja. Solo que yo era demasiado pequeña para darme cuenta. Pero ahora, cuando lo veo, ya no veo solo al amigo de Dwilit. Veo a alguien que me hace sentir que puedo volar sin necesidad de tener alas. Ese es el efecto del verdadero amor, querida, sentenció Rarity con sabiduría. Ahora, basta de charla sentimental por un momento. Esa costura lateral necesita un poco más de tensión, recuerda la anatomía, Sweetie. Los ponis nos movemos, saltamos y, en la gala, bailamos. Si el vestido no respeta la flexión de los corvejones, acabarás en el suelo antes de que termine el primer vals.
Tras varias horas de trabajo intenso, donde el sudor y la magia se mezclaron con la seda, Sweetie Belle finalmente dio el último toque. Retrocedió 2 pasos, dejando que su cuerno dejara de brillar. El vestido estaba expuesto en un maniquí ajustado perfectamente a sus medidas. Era, sin duda, una creación que gritaba madurez. Sweetie Belle lo había bautizado como el amanecer de la amistad. El cuerpo del vestido estaba hecho de una seda satinada de color crema pálido, que se ajustaba con delicadeza al torso de la unicornio, dejando espacio suficiente para que sus patas delanteras tuvieran total libertad de movimiento. Sobre el lomo, una capa translúcida de organza lavanda caía como una neblina matutina, sujeta por 2 broches de plata en forma de notas musicales, un guiño a su talento especial y a su cupie mark. Lo más impresionante era la falda. Sweetie Belle había diseñado una estructura de múltiples capas que se ensanchaba hacia atrás, siguiendo la línea natural de su cola. Cada capa de tela había sido teñida a mano con un degradado que iba del violeta profundo al rosa suave, imitando los colores de un amanecer en Ponyville. En los bordes de la falda, cientos de pequeñas perlas de río habían sido cosidas individualmente, creando un efecto de rocío que brillaba con cada pequeño movimiento del maniquí. Para las patas, había creado 4 brazaletes de encaje blanco reforzado, diseñados para no deslizarse durante el trote, adornados con pequeñas amatistas que Rarity le había cedido. Es perfecto, susurró Rarity, genuinamente impresionada. Sweetie Belle, has capturado tu esencia en toda regla. Spike no va a saber que lo golpeó cuando te vea entrar en el salón de Canterlot. Sweetie Belle no podía dejar de mirar su creación. Por un momento, el miedo de que Spike ya tuviera planes o de que Dwight pusiera impedimentos desapareció. Solo existía ella, el vestido y la determinación de confesar lo que sentía. Con una velocidad que solo la urgencia del amor puede otorgar, Sweetie Belle comenzó a guardar el vestido en una caja protectora de madera ligera, forrada con papel de seda para evitar cualquier arruga rebelde. Se colocó su alforja, guardó el peine y un poco de brillo para cascos, y se dirigió a la puerta. Me voy, Rarity. Si no salgo ahora, perderé el tren de las 10. Gritó Sweetie Belle, ya con un casco en el umbral. Rarity salió corriendo tras ella, agitando un pañuelo de seda. Espera. Sweetie Belle. ¿A dónde vas con tanta prisa? Canterlot no se va a mover de su sitio. Además, ¿qué hay de tus responsabilidades? Se supone que hoy tienes que dar clase de historia de la magia relacional en la escuela de la amistad. Starling cuenta contigo. Sweetie Belle, que ya se encontraba trotando, se giró a medias, sin detener su marcha hacia la estación de tren de Ponyville. No te preocupes por la escuela, Rarity. Gritó Sweetie, con una sonrisa divertida. Ya lo tengo todo cubierto. Hablé con Diamond Tiara anoche. Ella aceptó ser la maestra sustituta por hoy. Dice que le vendrá bien practicar su voz de autoridad y que los alumnos necesitan un poco de disciplina de élite. Ya sabes cómo es ella. Rarity se detuvo en la puerta de la boutique, parpadeando sorprendida. ¿Diamond Tiara? Se preguntó Rarity en voz alta. Cielos, espero que esos pobres estudiantes no terminen todos con monóculos y contratos de exclusividad para el recreo. Dijo en tono sarcástico. Pero Sweetie Belle ya no la escuchaba. Sus cascos golpeaban el suelo con un ritmo frenético y lleno de propósito. Cada pony que se cruzaba con ella podía ver la chispa en sus ojos. No era la mirada de la potranca que buscaba su cupie mark. Era la mirada de una yegua que sabía exactamente lo que quería y quién era la persona que le daría el sentido a su viaje. Llegó a la estación justo cuando la locomotora de vapor lanzaba su primer silbido de advertencia. El humo blanco se elevaba hacia el cielo azul, y el revisor, un pony terrestre de bigote canoso, ya estaba recogiendo la plataforma. «¿Un boleto para Canterlot, por favor?», exclamó la unicornio, lanzando los bits sobre el mostrador de madera con su magia. «Llegas justo a tiempo», dijo el revisor, entregándole el boleto. «Sube rápido, que el expreso de las montañas no espera a nadie». Sweetie Belle saltó al último vagón justo cuando las ruedas de hierro empezaban a rechinar contra los raíles. Se apoyó en la barandilla de la plataforma trasera, viendo cómo Ponyville empezaba a alejarse, convirtiéndose en un conjunto de casitas de colores y árboles de manzanas. A medida que el tren ganaba velocidad y empezaba el ascenso hacia las cumbres escarpadas donde se asentaba Canterlot, Sweetie Belle se sentó en un asiento de terciopelo rojo cerca de la ventana. Su corazón latía pesadamente, un eco sordo que resonaba en sus oídos por encima del traqueteo del tren. Estaba nerviosa, sí, pero era un nerviosismo diferente al de sus actuaciones musicales.
Era una mezcla de adrenalina y una vulnerabilidad que la hacía sentir la piel de gallina bajo su pelaje blanco. ¿Qué le diré primero? Pensó, mirando su reflejo en el cristal de la ventana. Hola, Spike, he hecho un vestido y quiero que seas mi pareja. No, eso suena demasiado directo. Quizás, Spike, he estado pensando mucho en lo que pasó el otro día. Cerró los ojos y recordó el tacto de las garras de Spike cuando la ayudó a bajar de la torre del reloj. Recordó la calidez de su voz, recordó la suavidad de sus labios, firmes y calientes, y cómo, por un momento, el resto de Ponyville dejó de existir. Pero también recordó la sombra que cruzó el rostro de Spike cuando mencionó a Dwight. Sabía que Dwight era la figura central en la vida del dragón. Sabía que su vínculo era antiguo, profundo y casi inquebrantable. Pero Sweetie Belle también sentía que algo había cambiado en el aire. Spike ya no era el bebé dragón que enviaba cartas, era un individuo con sus propios deseos, un ser que merecía ser amado no solo como un asistente, sino como un compañero. Voy a decírselo, susurró Sweetie para sí misma, apretando los cascos. No importa si Dwight se enfada. Spike merece saber que hay alguien que también lo ve por lo que realmente es. El tren entró en un túnel, sumergiendo el vagón en una oscuridad momentánea, iluminada solo por las lámparas de gas de las paredes. En ese silencio absoluto, Sweetie Belle se dio cuenta de algo fundamental. No tenía miedo al rechazo. Tenía miedo a no intentarlo. Prefería 1000 veces un no honesto de Spike que pasar el resto de su vida preguntándose qué hubiera pasado si hubiera tomado ese tren. Cuando el tren finalmente emergió de las nubes y la majestuosa silueta de Canterlot apareció ante ella, Sweetie Belle sintió un nudo en la garganta. La ciudad brillaba bajo el sol del mediodía, con sus torres blancas apuntando al infinito como agujas de luz. Bajó del tren con elegancia. El aire en Canterlot era más fino, más frío y cargado de un aroma a incienso y pergamino antiguo. Cada paso que daba hacia las grandes puertas de roble del palacio era un paso hacia lo desconocido. Sabía que Spike probablemente estaría trabajando con Dwight en el salón del trono o en la biblioteca. Pero no le importaba. La determinación de Sweetie Belle era un fuego que no se apagaría fácilmente. Ella no era solo la hermana de Rarity o una de las Cutie Mark Crusaders. En ese momento, ella era una mujer con una misión. Aquí voy, dijo al llegar a la primera guardia de Pegasos que custodiaban la entrada. Deséame suerte, Ponyville. Con la cabeza alta y el corazón latiendo al compás de una canción que solo ella podía oír, Sweetie Belle cruzó el umbral del palacio. El destino de su corazón estaba a solo unos pasillos de distancia, y nada, ni siquiera la magia de una alicornio, iba a impedir que le entregara a Spike la invitación más importante de su vida.